A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la llamada guerra contra las drogas no tuviera como objetivo real acabar con ellas? Suena un poco loco, ¿verdad? Pues esta es la idea de Eugenio Raúl Zaffaroni, una de las mentes más lúcidas de la criminología actual. Hoy vamos a analizar su argumento, que le da la vuelta a todo. Nos dice que esta política no es un fracaso, sino todo lo contrario, un negocio redondo para unos pocos, que se paga con la violencia y la cárcel de muchos. La clave de Zaffaroni es, en el fondo, muy simple. Fíjate en la frase. Él dice, olvidaos del coste de producción. Lo que de verdad dispara el precio de una droga no es lo que cuesta hacerla, sino lo que cuesta distribuirla en un mercado ilegal. Es la propia prohibición la que crea el monstruo. Al hacerlo ilegal, creas un riesgo y ese riesgo se paga. Y se paga muy, muy caro. Así que, si partimos de esa base, si el objetivo real no es que la gente deje de consumir, entonces, ¿cuál es? ¿Qué se busca realmente con todo esto? Bueno, pues Zaffaroni nos da una pista muy clara. Sigue el dinero. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante oscura. Vamos a ver cómo funciona este supuesto negocio perfecto. Pensadlo bien, toda la violencia que asociamos al narcotráfico, las guerras entre cárteles, los muertos, ¿dónde ocurre? Pues no suele ser en los países que más consumen, como Estados Unidos. Ocurre en los países productores, en los países de paso. Digamos que es un coste que se externaliza. La violencia se queda allí, mientras que el producto y los beneficios viajan a otra parte. El caso de Ciudad Juárez y El Paso es brutal. Literalmente cruzas una calle y pasas de una de las ciudades más violentas del mundo a una de las más seguras de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Pues porque la frontera no solo para a la gente, también parece que para a la violencia. La mantiene convenientemente al otro lado. Vale, la violencia se queda fuera. Pero, ¿y el dinero? Ah, el dinero. Aquí viene lo bueno. Resulta que el 60% de todos los beneficios del tráfico de cocaína se genera y se queda dentro de Estados Unidos. O sea, los costes y la violencia, fuera. Los beneficios, dentro. Pero esperad, que se pone mejor. No es solo ese 60%. Es que el 100% de todo el dinero que mueve el narcotráfico, todo, acaba pasando por el sistema financiero global. Se lava, se blanquea. ¿Y a quién beneficia? Pues a las grandes economías. El círculo se cierra. Por eso Zaffaroni lo llama así, un negocio redondo. Te quedas con todo el beneficio y le pasas la factura de la violencia a otro. Es perfecto, en el sentido más cínico de la palabra. Y claro, aquí surge la pregunta, ¿y la DEA? ¿Qué pintan en todo esto? Pues la visión de Zaffaroni es rompedora. Dice que no son tanto una agencia policial como una especie de banco central del narcotráfico. Su verdadera función, según él, es regular el precio. Si el precio baja mucho, aprietan las tuercas, hacen redadas, crean escasez y el precio vuelve a subir. Si sube demasiado y el mercado se resiente, aflojan, mantienen el negocio rentable. Es una idea potentísima. Claro, un negocio de este calibre no se sostiene solo con dinero. Necesita una historia, una narrativa que lo justifique socialmente. Y aquí entramos en el terreno de la cultura y el miedo. Zaffaroni nos recuerda algo que a veces olvidamos. Si miras la historia, las prohibiciones casi siempre han estado ligadas al miedo al inmigrante, al otro. El opio se prohibió por los chinos, la marihuana por los mexicanos. Incluso la ley seca contra el alcohol tenía un componente de rechazo a los inmigrantes europeos, como los irlandeses o los italianos. No era por salud, era por control social. Y esa hipocresía, esa selectividad, la vemos hoy. Zaffaroni pone el ejemplo de Argentina. El alcohol es, de lejos, la sustancia más relacionada con la delincuencia. Y sin embargo, se anuncia, se celebra, es parte de la cultura. Mientras otras sustancias son el demonio, la causa de todos los males. ¿Por qué unas sí y otras no? La respuesta no es científica, es cultural. Y aquí está la clave de todo. Se crea una especie de pánico moral. Se coge una sustancia y se le atribuye un poder casi sobrenatural, como si con solo probarla te convirtieras en un monstruo. Y ese miedo, ese pánico irracional, es el combustible perfecto para justificar cualquier tipo de política represiva, por dura que sea. Vale, tenemos el negocio y tenemos la excusa cultural. Pero, ¿quién paga los platos rotos? ¿A quién se persigue de verdad? Zaffaroni siempre insiste en esto. Una cosa es lo que dice la ley en el papel, que es igual para todos, y otra muy, muy distinta es cómo se aplica en la calle. Y en la práctica, el sistema penal es de todo menos ciego. Es profundamente selectivo. Imaginemos la escena. Alguien de clase media consumiendo en la terraza de su casa. Ahora, imaginemos a un chaval de un barrio marginal haciendo exactamente lo mismo en un banco del parque. El acto es el mismo. El resultado no tiene nada que ver. El primero es invisible para el sistema. El segundo se convierte en un cliente.
en carne de cañón para la maquinaria policial y judicial. Y es que el sistema no va por los de arriba, los que blanquean el dinero, no. El sistema se ceba con los más débiles. El pequeño camello, las llamadas mulas, que a menudo son mujeres desesperadas intentando sacar adelante a su familia. Son los eslabones más frágiles y los más fáciles de reemplazar. Perfectos para llenar las cárceles y que las estadísticas parezcan buenas. Entonces, si todo este sistema es, según Zaffaroni, un desastre irracional y contraproducente, ¿qué hacemos? ¿Hay otra manera de enfocarlo? Pues sí, él propone un camino radicalmente distinto. Básicamente se trata de darle la vuelta a la tortilla. En lugar de verlo como un problema policial, tratarlo como un problema de salud pública. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, controlar la calidad de las sustancias para evitar muertes por adulteración, dejar de perseguir al consumidor y, sobre todo, cambiar el foco del castigo al apoyo, a la ayuda social y económica. Porque al final de esto va la cosa. El sistema penal actual no solo no ayuda, sino que empeora las cosas. Cuando le pones a alguien la etiqueta de delincuente, lo único que consigues es aislarlo, estigmatizarlo y hacer que sea casi imposible que pida ayuda. La propia solución, el castigo, se convierte en el principal problema. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que Zaffaroni nos pone sobre la mesa. La política actual no es un accidente, es una decisión. Entonces, la pregunta es para todos nosotros. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una basada en el castigo y el control, que beneficia a unos pocos a costa de muchos? ¿O preferimos una que apueste por la justicia social, por la salud y sobre todo por la dignidad de las personas?